Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un medidor Venturi con manómetro en U. El ejemplo del día de hoy es el siguiente. El medidor Venturi que se muestra en la figura conduce aceite a una gravedad específica de 0.8. Las dimensiones se maquinan a los tamaños mostrados en la figura. La gravedad específica del fluido de medición del manómetro es de 13.6. Y en primer lugar nos pide calcular la rapidez de flujo de volumen del aceite y a su vez las velocidades de flujo en las secciones A y B. Y en segundo lugar nos pide calcular una deflexión H, es decir, la diferencia de alturas del fluido de medición que es el mercurio. Nos piden calcular esa deflexión H si nos dan una velocidad en la sección A de 30 metros sobre segundo. Bueno, para iniciar a tratar este problema hay que saber leer muy bien el gráfico. Entonces encontramos que dichas nomenclaturas o dichas notaciones de los diámetros se encuentran así. Es decir, que con esta notación vamos a ir a las tablas de dimensiones de tuberías donde vamos a hallar que para esta tubería de 3 pulgadas cédula 80 y para esta de pulgada y media cédula 80 hay unos diámetros y áreas correspondientes que nos da estas tablas de dimensiones de tuberías. Entonces, para poder abarcar el problema, iniciamos hallando todos esos datos de tablas, todos los datos que tenemos que tener listos antes de abarcar el problema. Entonces, para la sección A, encontramos que es una tubería de 1/2 de pulgada cédula 80. Entonces, en las tablas nos dice que esta sección A, con esas condiciones, tendríamos un diámetro en A de 38.1 milímetros, que directamente podemos decir que es 0,0381 metros. Y las tablas nos dicen también que tiene una área superficial de 1.140 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. A su vez, en la sección B, encontramos en las tablas que dicha notación equivale a un diámetro en B de 73.7 milímetros, es decir, directamente 0,0737 metros. Y también nos da un área superficial de 4,264 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Para abarcar el tema debemos tener también claro la constante que es el peso específico del agua a 4 grados Celsius, que es de 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Sabiendo este peso específico y sabiendo la gravedad específica del aceite y la gravedad específica del mercurio, que nos las dan en el enunciado del problema, entonces hallamos el peso específico del aceite y el peso específico del mercurio, sabiendo que la gravedad específica es igual al peso específico de la sustancia a utilizar sobre el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Entonces, el peso específico del aceite sería igual a la gravedad específica del aceite por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Bien así, tendríamos que el peso específico del aceite es igual a 7,848 kilonewton metro cúbico. Por consiguiente, se hace la misma operación, pero con la gravedad específica que nos dan del mercurio y y el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Y tendríamos que el peso específico del mercurio es de
2,416 kilonewton metro cúbico. Bien así, teniendo estos datos base para poder iniciar a abarcar dicho análisis de este medidor Venturi, nuestro punto inicial sería plantear ecuación de la energía para saber qué datos se tienen y cuáles se necesitan. Entonces sabemos que la ecuación de la energía es esta, que es la presión en A sobre el peso específico del aceite más la posición en A de ZA más la velocidad de A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto sería igual a la presión en B sobre el peso específico del aceite más la posición en B más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sabiendo esto, agrupamos términos semejantes y llegamos a nuestra primera ecuación, la ecuación número 1, que vamos a tener muy presente para más adelante. Luego, para plantear nuestra ecuación número 2, tendríamos que la diferencia de altura entre ZA y ZB nos las da el problema. El problema nos dice que entre A y B hay 2.2 metros, lo que quiere decir que ya tenemos ZA menos ZB, que es igual a 2.2 metros. ¿Por qué menos? Porque nuestro sistema de referencias está en A, y entonces sería, y nos dice ZA menos ZB, entonces A es 0, B es 2.2 metros, pero como acá es menos B, entonces sería 0 menos 2.2, entonces ZA menos ZB es menos 2.2 metros. Bien así, luego de que ya tenemos dos ecuaciones, vamos por una tercera. Esta tercera parte la analizaremos por medio del análisis hidrostático para saber la diferencia de presiones, que sería nuestro primer término en la ecuación 1. Pues ya tenemos el segundo término de la ecuación 1, vamos a hallar el primer término de la ecuación 1, para así al finalizar podremos hallar una de las dos velocidades en este sistema. Entonces, por consiguiente, por la parte de análisis hidrostático o ley de la columna en un fluido, sabemos que la presión en A menos la presión en B es igual a menos el peso específico del aceite, que sería para analizar este tris de columna, sería menos el peso específico del aceite por la altura, y la altura es de 0,5 metros. Luego, en este pedazo tenemos mercurio, entonces sería más el peso específico del mercurio por la altura de la columna, que es 1 metro. Luego tendríamos que el peso específico del aceite, que es para este tris de columna, peso específico del aceite por el 1.7 de altura que tiene esta columna. Bien así, al dividir la diferencia de presiones en el peso específico, debemos aplicarlo en el resto de la igualación. Al aplicar eso, para poder obtener el primer término de nuestra ecuación número 1, entonces colocaríamos dividiendo a todos el peso específico del aceite. Al hacer eso, observamos que acá se mantiene, pero en los otros dos términos se cancela el peso específico del aceite, ya que lo tenemos en el numerador y en el denominador. Luego obtenemos que la diferencia de presiones sobre el peso específico del aceite es igual al peso específico del mercurio por 1 metro, que es la altura de la columna, sobre el peso específico del aceite, más esta diferencia de alturas que nos quedó. Entonces, ya reemplazando nuestros datos que ya hallamos, peso específico del mercurio y peso específico del aceite, que ya los habíamos notado anteriormente, llegamos al resultado de que la diferencia de presiones
sobre el peso específico del aceite, es decir, nuestro primer término de la ecuación número 1 nos dio 18,2 metros y obtendríamos un resultado 3 o una ecuación 3 que más adelante la vamos a utilizar. Luego de esto, entonces nos vamos a la parte del caudal o de la continuidad. Entonces, al analizar que sí hay continuidad, entonces sabremos que el caudal en A es igual al caudal en B, lo que quiere decir que el área en A por la velocidad en A es igual al área en B por la velocidad en B. Entonces de acá despejaríamos que velocidad en A es igual a la velocidad en B por el área en B sobre el área en A. Luego de esto, como ya habíamos planteado 2, 3 y 4, que fueron los datos que hallamos, lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra ecuación número 1. Esta es nuestra ecuación número 1. Al reemplazar nuestra ecuación número 1, tenemos que la presión en A menos la presión en B sobre el peso específico en A nos dio 18,2 metros. Que la diferencia de alturas entre ZA y ZB nos dio menos 2,2 metros. Y ahora tendríamos después de la igualación los términos en las velocidades. Pero al reemplazar la velocidad 4, la ecuación 4, sabemos que la velocidad en A en términos de la velocidad en B ya la tenemos. Entonces reemplazamos la velocidad en A en términos de la velocidad en B para así empezar a despejar la velocidad en B. ¿Cómo? Acá efectuamos el cuadrado, ya nos quedaría en este término, entonces en este término ya sacamos factor común, que la velocidad en B al cuadrado está en los dos términos y nos quedaría que ahí pasamos el 2g a multiplicar a este lado porque acá está dividiendo y nos quedaría de la siguiente forma. 2g por 16 metros igual a la velocidad en b al cuadrado factor de 1 menos área de b al cuadrado sobre área de a al cuadrado. Luego de solucionar esto, nos encontramos con el despeje de la velocidad en b, que nos quedaría al efectuar estas operaciones, reemplazando el área en b, el área en a. Como lo observamos ahí, vamos a llegar a este término, que nos queda más fácil para despejar la velocidad en b. Entonces tenemos que la velocidad en b, está multiplicando, pasa a dividir allá, y como está elevado al cuadrado, entonces al otro lado sacamos raíz cuadrada para igualar términos, para que se cumpla la igualación. Reemplazamos datos, tanto la gravedad como los datos que hallamos, y llegamos a la solución de que la velocidad en B es igual a 4,576 metros sobre segundo. Por consiguiente, entonces llegamos a que nos piden las dos velocidades. Entonces, como ya tenemos la velocidad en B, ahora hallamos la velocidad en A con la ecuación número 4. Reemplazamos la velocidad en B que nos dio resultado y las diferentes áreas respectivamente, llegando al resultado de que la velocidad en A es de 17,116 metros sobre segundo. Entonces, sabiendo que hay continuidad y que se cumple la continuidad que dice que caudal en A es igual al caudal en B, con cualquiera de estas dos velocidades la, ya podremos hallar la velocidad o rapidez de flujo de volumen del sistema, es decir, el caudal. Y nuestro caudal resultante va a ser que caudal es igual al 0,0195 metros cúbicos por segundo. Ese sería nuestro caudal del sistema. Y acá daríamos por terminado la parte A del ejercicio, teniendo como resultado las dos velocidades y el caudal del sistema.
Por consiguiente, al iniciar la parte B, que nos plantea un cálculo de deflexión, si la velocidad en A es igual a 30 metros sobre segundo, pues para iniciar a abarcar este sistema con ayuda de los datos del punto anterior, entonces con la ley de continuidad y de caudal, pues sabemos que si nos dan la velocidad ya podremos hallar el nuevo caudal. Entonces acá tendríamos que el nuevo caudal es igual a la velocidad en A por el área en A, las cuales conocemos, entonces tendríamos que el nuevo caudal es de 0,0342 metros cúbicos por segundo y la nueva velocidad en B es igual a 8,02 metros sobre segundo. Bien, así ya teniendo las velocidades y el caudal, iniciamos de nuevo a plantear nuestra ecuación de la energía porque ahora va a ser con una diferente deflexión de nuestro fluido de medición que es el mercurio. Entonces, igual que en el punto anterior, llegamos a esta misma ecuación donde vamos a tener diferentes términos. Igual que el punto anterior, pues vamos a hallar cada término por separado. Vamos a saber que la diferencia de presiones sobre el peso específico del aceite es igual a la ley de la columna o la presión hidrostática. El peso específico del mercurio por la altura, pero esa altura es nuestra nueva incógnita. Nuestra deflexión, ¿qué altura se mueve el mercurio? El peso específico del mercurio. Todas van divididas en el peso específico del aceite para que se cumpla la igualdad. Y llegamos a lo mismo del anterior, que solo queda este término en términos de H, que es el que necesitamos. Estos pesos específicos del aceite se cancelan porque están en el numerador y denominador y el 1,7 menos 0,5 es el 1,2 que hay acá. Entonces ya tendríamos nuestra ecuación número 2, que es la diferencia de presiones sobre el peso específico del aceite es igual a H por el peso específico del mercurio sobre el peso específico del aceite más 1,2 metros. Esa sería nuestro resultado para este término. Para el otro término tenemos que la diferencia de alturas entre A y B no cambia, es decir, que es igual a la anterior, que es menos 2,2 metros, que sería nuestra tercera ecuación. Y ahora, como ya calculamos en lo anterior las dos velocidades, nos dan una y calculamos la otra, este paso sí ya es diferente al anterior, al punto A, porque puesto que ya tenemos las velocidades, ya podemos hallar este término. Al hallar este término, reemplazando la velocidad en B, velocidad en A y la gravedad, tenemos que este término es igual a menos 42,593 metros. Entonces, como ya tenemos el valor de los tres términos, a excepción de que la diferencia de presiones está en términos de un H, procedemos a reemplazar 2, 3, 4, que sería nuestra ecuación 2, 3 y 4, en nuestra ecuación número 1. ¿Cuál es la ecuación número 1? Esta, donde están los tres términos, llegando así a este resultado. Este es el valor de la diferencia de presiones, diferencia de alturas y diferencia de velocidades. Teniendo así, empezamos a despejar nuestra incógnita H, que es la deflexión del mercurio. Entonces, bien así, efectuamos los datos numéricos, se suman, se restan, se efectúan esas operaciones, dándonos como resultado que H por el peso específico del mercurio sobre el peso específico del aceite es igual a menos 41,593 metros. Entonces, para despejar H, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir y llegamos a esta expresión. H igual a el peso específico del aceite, factor de menos 41,593 metros sobre o dividido en el peso específico del mercurio. Y para finalizar ya tendríamos el valor de H reemplazando dichos factores o dichos números.
porque tenemos el peso específico del aceite por nuestro número sobre el peso específico del mercurio nos da el valor de la deflexión H, que en este caso sería de menos 2,446 metros. Sería lo que se deflectaría el manómetro en el mercurio para cumplir estas condiciones. El signo de la deflexión H depende de nuestro sistema de coordenadas y acá queda una breve explicación de cuál era H. Este es de 2,4 metros, que sería lo que se deflectaría el mercurio o la diferencia de alturas del mercurio si en nuestra sección A va a una velocidad de flujo de 30 metros sobre segundo. Y así daríamos por terminado nuestro ejercicio de análisis de medidor Venturi con manómetro en U. Muchísimas gracias.